Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGUR. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. Hola Maríajo, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGUR. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. Hola Maríajo, ¿qué tal? Bueno, pues esta edición nos acompaña una experta oncóloga en el tratamiento de los tumores geniturinarios, que es la doctora Marta Zafra, del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia. Bienvenida, Marta, a este podcast. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los trabajos que se han comunicado más importantes en cáncer renal, que sabéis que en el Congreso Europeo ESMO, que sabéis ha celebrado del 17 al 21 de octubre en Berlín. Así que, Marta, coméntanos qué nos destacas en ESMO sobre cáncer renal. Bueno, pues en ESMO de 2025, en cáncer renal, no ha habido ningún estudio que, a mi parecer, cambie radicalmente la práctica clínica actual, pero sí que podemos aprovechar la tarde para comentar datos interesantes de los estudios comunicados. En primer lugar, tenemos que hablar del estudio RAMPAR, que es un estudio fase 3, internacional, académico, de plataforma multibrazo, donde se incluyen pacientes con cáncer renal de células claras, pero también incluye de no células claras, que tras una nefrectomía completa con una puntuación de riesgo intermedio o alto se randomizaban a 3 brazos en este estudio. Había un brazo A, que era la vigilancia activa. Este estudio comenzó en 2018 y ese era el estándar en Europa. Había un brazo B, que era un tratamiento adyuvante con durvalumab durante un año, y el brazo C, que era la combinación de durva-treme durante 2 ciclos para continuar con durvalumab hasta completar un año. Se incluyeron 790 pacientes, inicialmente querían incluir más, pero hubo una pandemia de por medio que obligó a un parón, y sus dos objetivos primarios fueron la supervivencia global y la supervivencia libre de evento. Se presenta en ESMO el análisis interino tras un intervalo de seguimiento de 3 años, y los resultados que presentan son los de la rama A y C. La mediana de edad de los pacientes era de 60 años, un 15% tenían cáncer renal de no célula clara y el 50% presentaban alto riesgo según los criterios del Liebowitz. En cuanto a los resultados, la mediana de supervivencia libre de enfermedad a los 3 años es del 81% versus el 73% en la rama de vigilancia activa, con una hazard ratio de 0,65. Pero si se estratifica por riesgo, este era un análisis que estaba preplanificado, el beneficio es significativo solo en los pacientes con alto riesgo, con una mediana de supervivencia libre de enfermedad del 78% versus el 61%, con una hazard ratio en este caso de 0,52. En cuanto a seguridad, no se observaron nuevas señales de toxicidad inesperadas con la combinación hasta el reporte actual. La toxicidad grado 3 o mayor fue del 40%, hubo una discontinuación del 32% y se describieron 2 muertes por miocarditis inmunomediada. Todavía no se han reportado los resultados del brazo de monoterapia con durvalumab frente a la vigilancia, se espera que se publiquen próximamente, pero bueno, estos datos sugieren que añadir inmunoterapia adyuvante con la combinación de anti-PDL1 y CTLA4 podría reducir el riesgo de recaída en estos pacientes con cáncer renal, células claras y no células claras, resecado de riesgo intermedio alto. Tenemos que considerar factores como un seguimiento más prolongado para ver si hay beneficio en supervivencia global, que todavía es inmadura, ver el perfil de toxicidad a largo plazo, ya que estamos hablando de una adyuvancia, y seleccionar adecuadamente los pacientes que más se puedan beneficiar. ¿Hay análisis por subgrupos, como tú dices, para ver un poco los de célula no clara? Porque bueno, al final eran ciento y algo pacientes, que no está nada mal como serie. Reportado no. No, que yo sepa, no se han reportado todavía los datos en histología no clara, que será clave, desde luego.
Mariajo, ¿tú que participaste? ¿Te suena que tuvieras algún paciente no célula clara? Yo incluí una papilar, pero le tocó el brazo de observación. Tampoco puedo tener mucho comentario al respecto. Hombre, me parece interesante que en un estudio de adyuvancia permitieran incluir a esos pacientes, porque haciendo un análisis luego estratificado, yo creo que puede dar algo de información. Porque sería el único, ¿no? Yo creo que es el único estudio que El único estudio mixto. Luego creo que hay alguno con, bueno, hay alguno con histología papilar, creo que en marcha. No sé si ha finalizado el reclutamiento, pero sí que me suena que hay con histología papilar. ¿Creéis que esto refuerza que haya que hacer adyuvancia exclusivamente a los de alto riesgo, aunque en el estudio de Pembro parece que los de riesgo intermedio alto también se benefician? ¿O creéis que cada fármaco tiene su perfil y no se debe generalizar? Yo creo que habrá que esperar a ver los resultados de este estudio, porque por ahora, desde luego, los datos sí que sugieren que la combinación se van a beneficiar los de alto riesgo. Y es cierto que en el estudio de Pembro también lo que vemos es que a mayor riesgo, mayor beneficio. Estamos hablando de un año de tratamiento, de toxicidades que pueden ser incluso crónicas, o sea que, bueno, yo creo que debemos ser cautos por ahora. Sí, yo creo que hay que recordar que, bueno, que al principio el estudio de Pembro, cuando solo daba intervalo libre de enfermedad, teníamos ciertas dudas en administrar el tratamiento en esos pacientes. Yo creo que las dudas se disiparon cuando aparecieron los datos de supervivencia global y que no íbamos a evitar darle a un paciente porque el beneficio podía ser grande, pero yo estoy de acuerdo con Marta que de momento no, solo hay intervalo libre de enfermedad y que hay que ser cauto, ¿no? Es que pasa en este estudio discontinúan muchos, ¿no? Creo que era un 30%, o sea que es un porcentaje muy alto. Yo creo que, claro, en este estudio, al no tener, o sea, en el otro estudio puedes tener la duda y tiene un brazo de administración de placebo. Aquí sabes que el paciente o está en observación o está en tratamiento. Y los pacientes no aguantan lo mismo cuando son metastásicos que cuando están recibiendo una adyuvancia. ¿Seguimos? Bueno, pues continuamos con el estudio Keymaker U03, que es un fase 1-2 presentado por la doctora Suárez, donde se evalúan combinaciones basadas en pembrolizumab y lenvatinib en primera línea de cáncer renal célula clara metastásica. Los tripletes pretenden añadir un nuevo mecanismo de acción a la terapia estándar y podrían representar una estrategia prometedora si se demuestra un beneficio en supervivencia. En este estudio exploran los siguientes agentes. Exploran el triplete de pembrolizumab con un anti-LAG3, con un anti-CTLA4, con un anti-TIGIT y con un inhibidor de HIF2-alfa, que es el belzutifan. Se trata de un diseño adaptativo con una rama siempre de referencia activa, que es la que he dicho del EMBA-Pembro. En principio, la mayor tasa de respuesta se observó en la rama de referencia del EMBA-Pembro con un 81% de tasa de respuesta, aunque sin diferencias con la de anti-CTLA4 ni belzutifan. Por otro lado, las combinaciones con triplete con anti-LAG3 y anti-TIGIT mostraron las menores tasas de respuesta, sin mejora en duración de respuesta ni supervivencia libre de progresión. Destacó los resultados de la rama con belzutifan, con una duración de respuesta de 33 meses, siendo 25 en la rama de referencia, con una supervivencia libre de progresión de 32 meses, 21 en la rama de referencia, y una supervivencia global que, aunque no fue significativa, a los 2 años era del 86%. En cuanto a toxicidades, se vio que la mayor toxicidad se obtenía con el triplete con anti-LAG3, con toxicidad grado 3 o más del 87%, y con belzutifan hubo menos toxicidad grave que con la rama control. Así, actualmente se está evaluando esta combinación, el triplete de pembro, lenva y belzutifan, en un fase 3 que es el LITESPARK 012, que bueno, pues tendremos que ver qué resultados obtiene. Seguimos con la segunda línea. En primer lugar, quería hablar del estudio LENCAO, que es un fase 2 multicéntrico aleatorizado que compara lenva-everolimus frente a cabozantinib en pacientes con cáncer renal de célula clara que han progresado a una primera línea con inmunoterapia. Se incluyeron 90 pacientes, el objetivo primario era supervivencia libre de progresión y el secundario era tasa de respuesta, seguridad y supervivencia global.
Pues bien, los pacientes que se aleatorizaron 1 a 1 consiguieron una supervivencia libre de progresión de 12,8 meses con la rama de la combinación frente a 8 meses con la rama del cabozantinib, con una hazard ratio de 0,51. Hubo mayor tasa de respuestas de un 53% en la rama de la combinación frente a un 39% en la rama del cabo, aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas, y el seguimiento para obtener supervivencia es inmaduro. La toxicidad grado 3-4 es cierto que fue más frecuente con la combinación, de un 68% versus un 50%. Cuando hablamos de muy graves, de un 28% frente a un 20%, y discontinuaban por toxicidad el 20% de los pacientes con la combinación versus un 10% con cabozantinib. Así podemos ver que la combinación de lenva-everolimus logra una mayor supervivencia libre de progresión y tasa de respuesta, pero a costa de una mayor toxicidad. A día de hoy todavía el seguimiento es inmaduro y no tenemos diferencias en supervivencia global. Así podemos plantearnos quizá esta combinación si queremos priorizar respuesta y el paciente puede asumir la toxicidad. Se presentó otro estudio en segunda línea, que es un estudio chino. Se trata de Frusica, que es un ensayo fase 2-3 aleatorizado que evalúa la combinación de fruquintinib, que es un inhibidor selectivo de VEGFR1 y 3, y sintilimab, que es un anti-PD1, frente a monoterapia con axitinib o everolimus, a elección del investigador, en pacientes que han recibido en primera línea un ITK en monoterapia, lo cual, a pesar de que el estándar ahora mismo en primera línea es un doblete con inmunoterapia, en China es una realidad, por lo que nos contaban. Se incluyeron 234 pacientes y el criterio principal fue la supervivencia libre de progresión por un comité independiente. Bueno, pues este estudio es positivo, se obtiene una supervivencia libre de progresión de 22 meses frente a 6,9 meses, con una hazard ratio de 0,39. Hay una tasa de respuesta del 60% versus el 24% en la rama control, con una duración de respuesta de el doble, casi 24 meses, frente a 11,3 meses. En este estudio se benefician todos los subgrupos y la supervivencia global todavía es inmadura. La toxicidad fue la esperada para la combinación, sin nuevos eventos ni mayor toxicidad esperable, y bueno, es tolerable y consistente con los fármacos a nivel individual. Esta combinación, de hecho, lo que dicen es que podría convertirse en una opción de tratamiento en pacientes que han recibido un ITK en primera línea. Con respecto a un tercer estudio de segunda línea, se presentaron los datos finales de eficacia de la cohorte de células claras del estudio Calypso, que es un ensayo fase 2 multicéntrico que evalúa en pacientes con cáncer renal metastásico de células claras tratados previamente con anti-VEGF. Evalúa la eficacia de durvalumab solo o en combinación con tremelimumab o savolitinib. Además, en este estudio, KIM-1 y PDL1 se evaluaban como biomarcadores predictivos. Bueno, pues nos presentan, como he dicho, los datos finales. Se incluyen 138 pacientes. El objetivo primario era conseguir una tasa de respuesta superior al 50% y este estudio en este caso es negativo, ya que no logra este objetivo primario. La tasa de respuesta solo con durva es del 10%, con durva-treme va a ser del 33% y con durva-savolitinib del 13%. No obstante, la duración de la respuesta con durva-treme es bastante larga, es de 19 meses, pero no logra diferencias ni en supervivencia libre de progresión ni en supervivencia global. Por otro lado, en el análisis de biomarcadores, KIM-1, los niveles elevados sí que se relacionaron con no nefrectomía previa y con mayor riesgo según la clasificación de IMDC. Además, hubo una reducción significativa de los niveles de KIM-1 cuando los pacientes respondían a durva y treme. Por otro lado, no se observó un beneficio en función de la sobreexpresión de PDL1 con estos tratamientos. Bueno, de todos estos estudios de segunda línea, ¿qué te parece interesante la tasa de respuestas, por ejemplo, del lenva-everolimus, como para cambiar de estándar? Yo creo que en segunda línea de cáncer riñón y de muchos otros tumores sólidos, lo que nos tenemos que plantear muy bien con los pacientes qué objetivos vamos a lograr.
Es cierto que aunque la supervivencia libre de progresión es muy importante y la tasa de respuesta, yo creo que la toxicidad y la calidad de vida son fundamentales. Entonces, dependerá de cada caso y de las conversaciones que tengamos con el paciente y cómo esté el paciente el que nos planteemos una u otra opción. Yo creo que ahora mismo cabozantinib no lo desbanca todavía Lenva-everolimus, sobre todo sin supervivencia global. No lo desbanca, que estoy de acuerdo contigo, pero sí que todos estos estudios, ¿no? También ha salido la nota de prensa del MK011, que también Lenva-belzutifan parece que es mejor en PFS, que habla un poco todo a favor de que parece que las combinaciones en segunda o tercera línea vienen fuertes, ¿no? Más que la monoterapia con inmuno o con TKI, ¿no? O sea que... Por supuesto, yo estoy de acuerdo también en que las combinaciones probablemente acaben desbancando ahora mismo a la monoterapia, pero también tenemos que plantearnos en que, primero, que no hay supervivencia global, segundo, que son muchísimo más tóxicos y tercero, que al final se trata de ir poniendo todos los tratamientos disponibles sobre la mesa y ofrecérselos al paciente. Entonces, habrá que demostrar esa supervivencia global para plantearnos cambiar el estándar, creo yo, a mi parecer. De momento yo creo que sí que parece que los estudios de segunda línea, la inmuno después de inmuno sí que nos aporta, a ver qué tal son los datos, que ahora mismo solo tenemos la nota de prensa que ha comentado Bego y no sabemos qué magnitud de beneficio hay en PFS con respecto al control cabozantinib. Pero bueno, ¿no? Interesante, ¿no? Que intentemos mejorar esos resultados que tenemos ya en segunda línea. Y con respecto a Calypso, ¿qué te ha parecido interesante de... A mí, una vez más, creo que King One se está colando en todos los estudios de biomarcadores y, vamos, ya no sé qué nos tiene que demostrar para que podamos usarlo en la clínica, porque además se puede detectar en sangre, orina, no parece que sea muy difícil de detectar y sí que puede ser un biomarcador claro de respuesta y de, bueno, y de mal pronóstico también. Nos podría orientar, claro, eso también habrá que demostrarlo a la hora de elegir un tratamiento u otro. Pero bueno, como tampoco tenemos en España muchas opciones, en primera, No, lo que pasa es que mientras no se haga prospectivo, ¿no? O no lo usen como factor de claro, clasificación, va a ser... Aparecen datos que la gente se saca, ¿no? Que los tenían ahí, pero nadie se atreve a validarlo de forma prospectiva, ¿no? Quizás. efectivamente, sí, es cierto. Porque todo el mundo lo había determinado y analizado. De repente dicen, sí, ahora lo vamos a sacar del estudio del Keynote, ahora lo vamos a sacar del estudio del Calypso, pero claro, nadie lo estratifica desde el inicio y hace algo prospectivo. El Cosmic 313 también lo planteaban. A mí lo que me llama la atención de este estudio es la combinación de Durva con Sabo, ¿no? Que es como muy poco activa cuando, ¿no? Plantearía teóricamente una actividad mucho mayor, ¿no? Un anti-PDL1 con un anti-CEMET, no es un cabo, pero parecido. Y de hecho en esa meta que es en papilares, la tasa de respuesta parece que va a ser más alta, parece. Entonces me llamó mucho la atención este combo, que un 13% de respuestas nada más es como muy bajito, ¿no? Sí, Teniendo en cuenta efectivamente. De hecho, la rama de sabolitinib en monoterapia directamente la cerraron Lo por cerraron. esa respuesta. O sea, Por que parece ausencia que de utilidad. Y porque daba sí. también, vamos, que recuerdo que participamos Bego y yo, que también daba muchísima toxicidad cutánea. Y las edemas periféricos que se ponían Sí, daba toxicidad cutánea, hipertermia también, ¿no? Daba como muchas toxicidades y poca actividad. Sí, pero me llama siempre la atención ese dato. Bueno, pues si quieres seguimos con la última parte. Vale. Para terminar, me parece interesante comentar el estudio Suniforecast, que es un ensayo clínico fase 2 aleatorizado en cáncer renal, en este caso no célula clara, que va a comparar la combinación de IPI-NIVO versus el tratamiento estándar en primera línea, que podía ser un ITK en monoterapia o en combinación con inmuno. Me parece muy interesante ya que este tipo de tumores, bueno, pues es un grupo muy heterogéneo con más de 20 subtipos histológicos y no disponemos ahora mismo de ensayos clínicos aleatorizados que nos indiquen cuál es el tratamiento óptimo en esta línea. Bueno, pues se incluyeron 316 pacientes. El objetivo primario era la supervivencia global a los 12 meses, que esa ya se sabía, ya se había presentado en ASCOs anteriores que se había cumplido este objetivo primario. Y los objetivos secundarios era pues, la mediana de supervivencia global, la supervivencia libre de progresión, la tasa de respuesta y además análisis exploratorios en función del CPS y la nefrectomía. Como digo, ya sabíamos que el objetivo primario se había cumplido,
pero nos presentan los datos de la mediana de supervivencia global, que en este caso no es significativa. Logra la combinación 33 meses versus 25 meses. Sin embargo, en pacientes con un CPS positivo, mayor o igual de 1, la mediana de supervivencia sube hasta 38 meses versus 18 meses, en este caso significativo con una hazard ratio de 0,56. Además, en pacientes sin nefrectomía previa también hay un beneficio estadísticamente significativo en la rama de la combinación con ipi/nivo. Logran 26 meses versus 15 meses, con una hazard ratio de 0,68. Por tanto, parece que la expresión de CPS predice mejor el beneficio a inmunoterapia en cáncer renal no célula clara y merecería la pena seguir explorando el impacto de la nefrectomía además en estos pacientes. Por otro lado, del mismo estudio del SUNIFORE-CAS se presentó también un análisis exploratorio solo en tumores cromófobos, que eran 59 pacientes de estos 316 incluidos en el estudio. En estos pacientes, aún más, las estrategias no están nada claras. Pues bien, el objetivo primario, que era el mismo, supervivencia global a 12 meses, en este caso no es significativo, pero con una mediana de 40 meses, la tasa de respuesta es del 26,9% versus un 10%. Sin embargo, tampoco hay diferencia en supervivencia libre de progresión. Pero de nuevo, si escogemos solo los CPS positivos, vemos que aquí la supervivencia global a los 12 meses es del 83% versus un 34%. Así pues, parece que de nuevo en los tumores cromófobos el seleccionar el tratamiento en función de la expresión de CPS puede o predice mejor el beneficio a esta combinación de inmunoterapia. Y nos podríamos plantear empezar a usarlo o hacer más estudios que demuestren estos hallazgos. Este estudio es muy chulo. A mí casi que es el que más me gusta de todos, pero no, porque una población muy huérfana, pero me llamó la atención la dependencia que tiene la respuesta o la supervivencia en un no célula clara, la expresión de PDL1, ¿no? Sí. Cuando en célula clara no ha demostrado nada similar. Efectivamente, en célula clara no ha demostrado en absoluto que el PDL1 sea orientativo, ni siquiera, y sin embargo en una célula clara son unos resultados que están como muy claros, muy claros. Sí, llama mucho la atención. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con establecer un poco tratamientos definitivos porque no deja de ser un análisis exploratorio con 56 pacientes. Entonces, claro, que apetece, sí, que es muy prometedor, pero son 56 pacientes los cromófobos, por ejemplo. Vamos. Por supuesto. Y un análisis exploratorio, que no estaba tampoco... Lo que pasa es que pocas series vas a encontrar mayores también, es decir... Que son 56, yo creo que hay que intentar... Estoy de acuerdo contigo, pero también te digo que es muy difícil demostrar nada en cromófobo, porque la mayor parte de los estudios los excluyen y el que no lo excluye incluye muchísimos menos. Entonces, la pregunta va a ser si alguna vez vamos a tener alguna evidencia mínima de si la inmuno es mejor que el TKI, ¿no? Entonces, claro, con esto te apetece mucho. Lo que pasa que es verdad que la evidencia es mínima, ¿no? ¿Pero vamos a tener alguna vez una evidencia mejor? No, pero podemos a lo mejor quizá usar un combo TKI inmuno que cubre un poco todo, porque es verdad que todos los cromófobos no son iguales. Que hay cromófobos que tienen pérdida de expresión de TSC1 y esos no van bien tampoco a veces con la inmuno. Entonces, bueno, es que yo creo que todos los cromófobos tampoco son iguales. Que todavía complica más el tema. El asunto, ¿no? Pero bueno, interesante el análisis, un estudio académico y un análisis que son muy interesantes, vamos, o sea que no le quito, por supuesto, mérito al estudio. Bueno, pues muchas gracias, Marta, por tu excelente resumen y sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast. Adiós, muchas gracias. Sí.